Muy buen día para todos, muy buenas noches, mejor dicho, feliz sábado y bienvenidos a esta nueva lección, bienvenidos a este repaso que estamos haciendo en este nuevo año, 2024, una nueva lección, primer trimestre, titulado El sello de la verdad. Ya te vamos a comentar un poquito por qué, pero primero queríamos darte la bienvenida y agradecerte por habernos acompañado y comenzar juntos esta nueva etapa, estudiando un nuevo tema. Parece como que es medio repetido si uno se pone a encararlo así, pero ya nos vamos a ir metiendo de lleno y vas a entender un poquito para dónde vamos, ¿sí? Esto de la relación del padre y el hijo. Pero antes de eso, antes de meternos con el tema de estudio, quiero saludar a Daniel. ¿Cómo andas, mi hermano? Buenas noches. Hola, Leandro, buenas noches, feliz sábado. Muy bien, gracias a Dios. Y bueno, la verdad que una alegría poder estar con todos ustedes. Buenas noches también a los que nos están escuchando. Y sí, como decís, empezando un nuevo folleto, un nuevo estudio que, como decías, puede parecer al principio un poquito repetitivo, pero es necesario, es como establecer el fundamento para después ir en una dirección que antes no habíamos cubierto, ¿no? Aquellos que digan por qué es repetitivo. Por el año pasado vimos el de la divinidad y hubo un momento, hubo una lección donde se tocó algo. Es como que del árbol empezamos ahora a ver las ramas y a profundizar. Y este año va a ser un poco así también, ¿no? Ciertos temas que hemos estudiado el año pasado, vamos a empezar a profundizar y a meternos, a ser un poquito más fino en algunos aspectos, de los que hay materiales, hay videos, hay lectura, porque ya hemos visto la lección, todos los temas sugeridos, hay como para profundizar sobre estos temas y eso está buenísimo también. Daniel, ¿por qué el sello de la verdad? Y voy a aprovechar que estoy con uno de los que estuvo armando la lección. ¿Por qué el título? Había un montón de títulos posibles y hasta yo me quedé con esa pregunta. Sí, ¿Por qué el sello sí, de la sí. verdad y por qué esto de estudiar la relación del padre y el hijo? Sí, vos sabés que cuando nosotros buscamos en las escrituras el sello, digamos, el pueblo de Dios es sellado, ¿no? Y cuando uno va a Apocalipsis 14:1, algunas versiones nos muestran que el pueblo de Dios tiene el nombre del Padre y del Hijo, ¿no? Así Y, es. y quizás el punto que se quiere hacer en esta lección es en el hecho de que la verdad tiene un sello, de que la verdad tiene Como una la marca. impronta, así es, una marca, tiene la impronta del Padre y el Hijo. Y en todo lo creado y en el plan de salvación, nosotros podemos ver al Padre y el Hijo. Si no lo vemos es porque está invisible a nuestros ojos. Es porque no lo podemos ver, pero no significa que no esté, sino que no lo podemos llegar a ver. Y quizás lo que esta lección trata de mostrar es de que la relación del Padre y el Hijo está en todos lados, ¿no? Y bueno, Es tratamos de mostrarlo tremendo un eso. poco. Sí, es impresionante. Es tremendo, Tratamos de digo, porque mostrarlo. es como hasta trasciende, digo, el tema de las relaciones interpersonales. O sea, vamos a verlo en todos los aspectos, digo, cuestiones hasta doctrinales, digo, cómo todo está vinculado. La Biblia misma Exactamente. está La, planteada la, así. exactamente. No solamente las relaciones interpersonales, sino, eh, digamos, la Biblia, como decías, el plan de salvación, los distintos conceptos bíblicos, eh, inclusive cómo el ser humano viene a la vida, cómo es el ser humano. eh, En hay todo. muchísimo, en todo. Así Por es. eso digo, es una marca distintiva. Acá pasó Dios. Este es Esto es de su Dios. sello. Pum. Este es su sello. Así es.
Y la idea un poco es entrenar nuestra mente a buscar y encontrar el sello de Dios. Y lo que suele suceder es de que, digamos, lo que suele suceder es que al venir de un paradigma trinitario, solemos tener los conceptos coiguales, coeternos y oposicionales. Justicia, misericordia. Fe, obras. Y Antiguo digamos, pacto, nuevo pacto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. así es, así es. Los ponemos coeternos, coiguales, coexistentes en un modelo trinitario, en nuestra mente. Podemos haber abandonado la creencia esa hace mucho tiempo atrás, pero nuestra mente, en todo lo otro, seguimos teniendo un Dios falso, ¿no? Y quizás la idea de la lección es mirar al Padre y al Hijo y empezar a ver todas esos conceptos que parecerían coexistentes, coiguales y coeternos, verlos bajo una relación padre-hijo, ¿no? Y es como que todo cobra una luz diferente, todo cobra una visión diferente, todo es visto en forma diferente, bajo el sello de la verdad. Es interesante que tal vez en lecciones pasadas, no hablo de la última, sino las anteriores, nos hemos vinculado demasiado en aspectos doctrinales o complejos y que están en la escritura, están presentados temas bíblicos y la última lección tuvimos algo más vinculado a las experiencias personales y más vinculado a nuestra relación con Dios y esta como va a ser una mezcla entre ambas. Y va a ir presentando cómo lo que uno ve en la palabra también influye en determinados... Digo, por lo que dijiste en la última, ¿no? Cómo eso también nos influye en nuestra vida. Y bueno, no voy a seguir ampliando el prólogo que está muy bueno. La verdad, para aquellos que quieran meterse de lleno, no estaba prologada la lección, pero me gusta esto, porque ¿por qué leer esto? ¿Por qué meternos a estudiar el sello de la verdad? ¿Por qué ver la relación del Padre y el Hijo? Está en todo, ¿sí? Exactamente, y está en la constitución misma del ser. Ya lo vamos a ver en una lección más adelante, pero entender esas cosas son importantes. Son importantes porque vamos a caminar la vida de forma diferente. Y vamos a pedir ayuda de forma diferente cuando la necesitamos. Yo sé que varios de los que nos están escuchando al finalizar la lección van a encontrar otras relaciones más que tal vez no estaban en la lección y daría para otro tema más, tal vez. Así es, tal cual. Así que digo, cada uno de sus experiencias. Estaba pensando recién, está en nuestro cuerpo, está en todos lados. Digo, capaz alguno saca otros pensamientos más respecto a esto. ¿Por qué no? Totalmente. Daniel, arrancamos entonces, ¿te parece? ¿Y les parece, hermanos? Vamos a dar comienzo. Te voy a pedir, mi hermano, si nos puedes guiar en la oración y así damos comienzo a la lección. Sí, pongámonos en posición reverente. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tu cuidado, por tu protección, por tus bendiciones, por este sábado que ha comenzado. Señor, te imploramos que nos des de tu Santo Espíritu para entender tu palabra, entender tu voluntad. Amén. Y Señor, para conocerte más, para conocer a tu Hijo y para poder, Señor, a través de conocerte y de conocer a tu Hijo, podamos ser uno contigo y con nuestros hermanos, amén, así como fue la oración de Cristo aquí en la tierra. Señor, te rogamos que nos hagas a la imagen de tu Hijo, danos de tu sabiduría y de tu entendimiento para poder recibir tu verdad. Gracias, Señor, te damos por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, Daniel, nos metemos de lleno entonces en el estudio. Ahí coloqué la presentación y espero que los hermanos también ahí estén con sus Biblias, con el material. Si lo tienen impreso, buenísimo, y si no, ahí o con un anotador, con lo que sea, pero que nos vayan acompañando, que es lo más lindo. A veces estar ahí en la pantalla y mirando está bueno, pero suma. Suma que estemos ahí. La lección de hoy se titula La fuente de todo y un mediador, ¿sí? Y esta lección arrancaba con un versículo de memoria, me gustaría que lo podamos leer, aunque es parte de la primera pregunta, la que ahora Daniel va a leer. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. 1 Corintios 8:6, esto fue escrito por el apóstol Pablo, y para todos aquellos que hemos renacido este descubrimiento acerca del Padre y el Hijo, es un gran versículo de memoria. Pero a partir de esta lección deja de ser solo un pensamiento respecto a quién es
y nos vamos a meter un poco en el cómo y en el por qué, ¿sí? ¿Por qué el Padre, por qué el Hijo, por qué hay uno de quien proceden, del cual proceden y otro por medio del cual son todas las cosas? Nos vamos a ir metiendo un poco de lleno con eso. Y no sé, Daniel, si cree ahí agregar una cosita más que me falte, como Sí, únicamente de que este es el versículo fundacional para esta lección. total. Esta lección está basada en este versículo. Esta es la piedra angular de esta lección, este versículo. Vamos entonces de lleno, Dale, pregunta uno. fíjate que la pregunta nos dice cuántos dioses hay, cómo es identificado el único Dios, cuántas cosas proceden de él, quién nos creó, por la voluntad de quién fueron hechas todas las cosas. Y el primer versículo que vemos es el de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. No dice uno son, ¿no? Uno es. Y Ejad. Isaías capítulo, así es, Ejad. Ejad es uno, Así en las es, cuentas hebreas. es uno, es Ejad 2, 3, 4, ¿no? Claro. Isaías 44, 6 dice, así dice Jehová el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Dios. Y después tenemos Malaquías capítulo 2, versículo 10, que dice, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues somos desleales cada uno contra su hermano profanando el pacto de nuestros padres? Y después tenemos Apocalipsis 4, 4:11. 11. Ah, Sí, que está desde el dice, 10 y el 11, perdón, ahí lo corté. sí, está bien, no hay problema. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu placer existen y fueron creadas. Eh, Quizás empezando desde el último, ¿no? Este es el contexto de la visión del trono celestial y el Cordero como inmolado todavía no apareció en la visión que está contemplando Juan, pero sí la persona que está sentada sobre el trono que tiene un libro en su mano. Y nosotros sabemos que este es el Padre, ¿no? Y nos dice que fue el Padre el que creó todas las cosas y por su voluntad, por su deseo, por su designio, por su placer existen. Nos preguntamos entonces, ¿cuántos dioses hay? Hay un Dios. ¿Cómo es Uno. identificado? Es identificado como un Padre. ¿Quién nos creó? El Padre. Fue el Padre el que nos creó. ¿Y por qué nos creó? Por su voluntad, por su designio, por su deseo, por su anhelo. Eh, Está bueno la versión Reina Valera Gómez, por su placer, por tu placer existe. Es un deseo, un deleite de él. Así es, Un exactamente. poco ligándolo con la Perfecto. última lección que habíamos visto. Sí, Somos su sí. delicia. Bueno, vos fíjate que cómo se lo identifica, ¿no? Como padre. Y eso define todo, ¿no? Un padre que es alguien que da vida. Eh, entonces, eh, digamos, nosotros existimos porque Él es padre. Es la esencia misma de su ser el ser El padre, dar hijos, el, el el dar hijos, engendrar. el tener hijos. Así es. Y fíjate lo que dice la cita, ¿no? Así se presentó la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revistados ante el juez de toda la tierra y en el que a todos los hombres se los recompensará conforme a sus obras. El anciano de días es Dios el Padre. El salmista dice antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Es Él, origen de todo ser y fuente de toda ley, quien debe presidir en el juicio. Y millares de millares y millones de santos ángeles como ministros y testigos están presentes en ese gran tribunal. Y quizás el punto a destacar de esta pregunta, que tiene que ver con el título y el tema de esta lección, es ver que el Padre es el origen de todo ser. Todo ser que existe en el universo, el Padre es el origen. Él es la fuente de toda ley, de Él sale, de Él procede. Es Él el único, solo, verdadero Dios. Y de Él procede absolutamente todo. Ese quizás es el punto a destacar, ¿no es cierto? Y empiezan a surgir todas las contradicciones. Y el hijo, y qué pasa con Exactamente. los otros seres, pero si el único acá, el origen de toda ley, pero el hijo no es el dador de la ley, y también no es creador, no son co-creadores. ¿Cómo se entiende? Bueno, ahí, digo, para ese lado Acá, va la lección, pero está bueno ver que hay pasajes y citas que eh, presentan esto, ¿verdad? O sea, que no lo ponen, no es un Dios como un gobierno en general o esos conceptos, viste, globalizadores. sí, Hay como un cosas comité, digamos. concretas, claro.
Y Y digo, fíjate, cosas concretas, digo, el anciano de día está hablando de Daniel sí, capítulo 7. ¿Cuántas veces hemos leído ese pasaje? Y es como que se nos escapa y vemos el Hijo del Hombre que va hacia el Padre y no, a veces, digo, ujú, hasta que uno despierta esta verdad, está ahí, está toda una nebulosa. así es. Y vos fíjate que, digamos, el rollo o los reinos, Cristo los recibe. En Daniel los recibe del Padre y en Apocalipsis los Totalmente. recibe del Padre. Son dos escenas aparentemente diferentes, pero están haciendo referencia a lo mismo. Y Qué ese es el interesante. punto que Elena G. de Huay destaca acá. O sea, Elena G. de Huay se va a Daniel, al anciano de días, y ahí, porque recibe los reinos, dice que el Padre es el origen de todo, es la fuente de toda ley. Y esas son dos palabras que me gustaría que nos acordemos, ¿no? Son palabras de Elena G. de Huay. Origen, Y fuente. fuente. Cuando hablamos del Padre, origen, fuente. Vamos a la pregunta 2. Dice, qué da, perdón, qué da el Dios creador a todos? Ya vimos que Dios es el origen, es la fuente. Ahora, ¿qué es lo que da? ¿Con qué propósito y en qué medida Dios da? Y la primera referencia, Hechos capítulo 17, 24 al 25, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor Dios, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él a todos da vida y aliento y todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que da Dios? Da vida, da aliento, da todas las cosas y refuerza el primer punto, esto de que es el que hizo todo, ¿sí? El que lo hizo es el que lo da. En 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo. ¿Por qué? Dice, quien nos da a todos, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Con qué propósito nos las da? Para que disfrutemos lo que nos da. La pregunta no solo resuelve esa, sino la que sigue, porque dice en qué medida Dios las da. La da en abundancia, como dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. ¿Sí? Es el que nos da vida y aliento de todas las cosas, nos las da en abundancia y nos las da para nuestro deleite, para disfrutarla. Un poco pensaba también en estos pasajes que uno lee cuando habla acerca del segundo diezmo y de ese diezmo que se daba para las fiestas y para estar en nuestro deleite, en nuestro disfrute. Habla acerca de quién es ese Dios, que es un padre, es un papá que quiere que disfrutemos, que tengamos deleite en lo que nos da, en el buen sentido de lo que hablamos, ¿no? ¿Verdad? Para nuestro bien, no para arruinar este templo. La vida, el aliento, todo, ¿sí? Y lo está diciendo Pablo a occidental, lo está diciendo a griegos que entendemos las cosas bastante empíricos. Sí, Digo, sí, sí. lo estoy pensando en mí, que uno está buscando siempre las explicaciones concretas. El Señor, Pablo está hablando a nosotros y nos está explicando que, no sé, pienso en las reflexiones que plantea Evans en Guerra de Identidad y de qué es lo que hace latir el corazón, si es un movimiento intrínseco o si es Dios el que está haciendo que el corazón bombee. Y de eso parte, ¿no? De eso se divide el pensamiento a nivel general. Eh, Realmente el tema de cómo nos viene la vida es un tema que está bueno para explorar tal vez en otra lección, pero acá entramos como para empezar a explorarlo. Y la nota número 2 nos dice, esto es Conflicto de los Siglos, página 51, dice que en el cuarto mandamiento Dios es dado a conocer como el creador de los cielos y de la tierra, y distinto por lo tanto de todos los dioses falsos. Como monumento conmemorativo de la obra de la creación, fue santificado el día séptimo como día de descanso para el hombre. Estaba destinado a recordar siempre a los hombres que el Dios viviente es fuente de toda existencia y objeto de reverencia y adoración. Satanás se esfuerza por disuadir a los hombres de que se sometan a Dios y obedezcan a su ley, y por lo tanto dirigen sus golpes especialmente contra el mandamiento que presenta a Dios como al creador. Un poco vinculándolo con la nota que leíste en la nota número 1, nuevamente nos vuelve a presentar a Dios como fuente, ¿sí? Ya no tanto
como el origen, la existencia, como un Dios que creó todo y se fue, el pensamiento deísta, sino que ahora Dios está constantemente. O sea, Dios está hoy, ahora, en este momento, mientras Daniel está respirando y hablando y yo también lo estoy, Dios está operando para que podamos hacerlo, para poder vivir, para poder respirar, para poder pensar. Él es la fuente de todo eso y es el objeto de reverencia y adoración. Y la cita nos lo vincula con el día de descanso, con el día de reposo, que es el, como dice Ezequiel 20, que es Él el que nos santifica. Es un recordatorio constante de que Él lo está haciendo y a uno se le escapa. Es como el sábado, tengo que hacer algo para Él. Porque es como la inversa, ¿no? O sea, uno, Sí, por lo menos pensamiento adventista, eh, Dios hizo el sábado para el hombre y el hombre hace las cosas para el sábado, para que ujú, descanse el sábado y no el hombre, pensando de que es algo propio, nuestro, la vida es mía. sí, 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 Seguimos atrapados con esa batería de Duracell. sí, 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 tal cual. Y vos fíjate que el versículo dice, digamos, el versículo no habla del corazón, pero sí habla del aliento, el que da a todos vida y aliento, ¿no? Es ¿Alguien? decir, el aliento es cada inspiración o cada, no expiración, porque sería como expirar, ¿no? Pero cada respirada y cada exhalada es, es un acto del poder de Dios, ¿no es cierto? Y, y destaca un poco lo que vos decías, ¿no? Es interesante porque en la cita anterior, para ver de que Dios es el origen de todo ser, ¿de dónde saca? Saca de Daniel 7 y de Apocalipsis 4. Ahora para ver que el Padre es la fuente de toda existencia, muy parecido, ¿no? Origen de todo ser, fuente de Va toda la ley. existencia, ahora saca del sábado, saca del cuarto mandamiento. Pero se repite el mismo concepto, fuente, origen, fuente de toda existencia. Pregunta 3, Daniel. Sí, fíjate que dice qué características del único Dios se mencionan en los siguientes versículos. Y leemos 1 Timoteo 6, 15 y 16 que dice, la cual a su tiempo mostrará el bendito y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea honra y poder sempiterno. Amén. ¿Qué características vemos, no? Es el solo, soberano Rey de Reyes, perdón, solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único que tiene inmortalidad. Él habita en luz inaccesible. Ningún ¿Qué hombre ha visto concepto? ni puede ver. Así es, No tremendo. digo, perdón, qué conceptos Sí, singulares para romper el esquema que uno tiene. El solo, el totalmente. único. ¿Cómo lo Son vinculas esto con los otros aspectos de la deidad? Es complejo, digo, hasta que uno no... totalmente. Y este versículo es verdad, ¿no es cierto? O alguien se anima a decir que es Totalmente. mentira. Este versículo es verdad. Los otros también son verdad y tienen que armonizar. Pero hablando del Padre, es el bendito y solo soberano, el bendito y solo Rey de Reyes, el bendito y solo Señor de Señores. Es el único que tiene inmortalidad. Él habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Notemos que habla del hombre, ¿no? Ningún hombre puede ver. Jesús, hablando del cuidado que los ángeles tienen de los niños, dice que los ángeles ven el rostro de mi Padre, ¿no es cierto? Así que vemos ahí una distinción. Y en Juan 1.18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás. En inglés dice, ningún hombre le ha visto. A Dios nadie Eso le te iba vio a decir. jamás. Sí, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y, y en Juan 5.37 Jesús le reprocha a los fariseos y les dice, el Padre mismo que me envió da testimonio de mí. Vosotros nunca habéis oído su voz ni habéis visto su parecer. Evidentemente, o no estaban en el bautismo o no escucharon la voz, ¿no? Y después en 1 Timoteo 1.17 dice, por tanto, al Rey eterno, otro versículo totalitario, ¿no? De Pablo en el mismo libro. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único, sabio Dios, sea honor, gloria por siempre y jamás. Entonces, ¿qué características del único Dios se mencionan en estos versículos? De que hay un único, solo Dios, eh, inmortal, invisible, que los hombres no pueden ver. Eh, eso. Así. Sí. Me gustó ese de Juan 1.18, la explicación en inglés, ¿no? Ningún hombre le ha visto jamás por el tema de los ángeles, pero Uh -huh. justamente el Hijo es el que le va a conocer. Y, y bueno, Así es.
nuevamente hay una fuente y ahí ya se empieza a vislumbrar de que hay alguien que sí lo hace ver, alguien que sí lo va presentando a nosotros. Lo digo por Así la es, pregunta 4 como así es. ligándolo. Ya empieza a aparecer alguien que está ahí, que está intermediario. Dice, el único Dios verdadero que creó todas las cosas. ¿Tiene un hijo? ¿Quién es su hijo? Qué gran pregunta esto. Gran pregunta. En Proverbios 34 es una de las referencias que hay en el Antiguo Testamento sobre este tema. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Hasta acá todo en singular, pero después dice la pregunta, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo si lo sabes? Hasta en esta Hablando de la versión lo puede... creación, ¿no es cierto? Claro, totalmente. Llevándonos hasta ese punto de la historia. Y en Juan capítulo 17, 1 al 3, en la oración, Jesús dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús, orando, hablando con Dios, lo llama de Padre, y habla de sí mismo como su Hijo, el Hijo de Él. Hay una relación. En la versión Reina Valera Gómez aparece en otros pasajes bíblicos referencias, por ejemplo, en vez de hablar de el Padre, en los pasajes bíblicos dice su Padre. Y me gusta esto, ¿no? Posesivo. Le saca el lugar de título para hablar de esa relación que hay con Dios. Tu hijo, no dice glorifica a el hijo como hablando de un título, sino de una relación. Y el último versículo, 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros de qué manera nos recibiste y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, como a Él, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Entonces, tiene un hijo claro, lo tiene desde los días de la eternidad y lo tiene particularmente oficiando en Proverbios 34 en el momento de la creación. ¿Sí? Ahí dice, ¿conoces su nombre? Ahí está. ¿Quién es su hijo? Es Jesús. En 1 Tesalonicenses dice, ¿no?, que va a venir a buscar a su hijo y Jesús habla de sí mismo como el hijo de él. ¿Sí? Eh, Ujú. Hay notas, pero creo que es bastante concreto. Los pasajes son como descriptivos. Esto es esto, ¿no? No hay mucho de interpretación acá. Sí, y lo interesante es que, perdón, en Sí, sí, referencia a sí. los puntos anteriores, está Juan 17:3, y se habla de el único Dios verdadero, ¿no? Jesús presenta al único Dios verdadero, ¿no? Eh, El Padre. el Hablando Padre. hablando de él, de su Padre. Y a Jesucristo, sí, al Hijo. Pero la vida eterna es eso. El Ujú, Padre y el Hijo. Conocerlos a ellos. ujú. Eh, Patriarcas y Profetas, página 12. Dice, el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica, tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Juan 1, 1 al 2. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre Eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, príncipe de paz. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad, y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve la primacía, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, yo era su delicia cada día y me recreaba delante de él en todo tiempo. ¿Sí? Hay varios centros acá donde poder expresar o donde poder explayarse. No está solo el soberano, ¿sí? Un poco lo que nos viene planteando Proverbios 30. Hay alguien que lo estaba acompañando y es porque el soberano tuvo un compañero. Es un poco la historia de Adán, que también veía a todos los animales y veía a todos en pareja y Dios vio que estaba solo, ¿no? Entonces Así es. lo hace descansar para que tenga una compañera. Y
Y ese único ser es Cristo, ese único ser es el Verbo, y ese único ser es el que comparte naturaleza, carácter y propósito, y era el que Jehová lo poseía en el principio, ¿sí? Tiene esos títulos, pero lo posee desde el principio. Es muy interesante esto cuando uno empieza a vincular y armonizar los pasajes bíblicos respecto a Jesús. Y en este es Camino a Cristo, dice en la página 112, podemos tener en nosotros mismos el testimonio de que la Escritura es verdadera y de que Cristo es el Hijo de Dios. Sabemos que no estamos siguiendo fábulas por artes compuestas. Y me gustó esto, como que si sabemos que Cristo es el Hijo de Dios, no estamos siendo fábulas. Si sabemos que Cristo es el engendrado de Él, si sabemos que de ese vínculo que tiene con el Padre, no estamos en el error. Y lo pone a la altura de que la Escritura es verdadera. Que tal vez uno dice, bueno, hay tantos aspectos para vincular de la Escritura o aspectos de los que hemos charlado hasta aquí, y sin embargo el que presenta es la relación de Cristo como Hijo de Dios, como Hijo de su Padre. No sé si hay algo que me estoy... Sí, Sí, de este hay un montón de cosas. Sí, 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 sí. No, está buenísimo. Y quizás, nada, destacar, digamos, el aspecto del Padre, ¿no? El soberano del universo, se lo identifica como el Padre, se lo identifica como Dios, y a Cristo se lo identifica como al Hijo de Dios, al Hijo de ese Padre, al Hijo de ese soberano. Y se lo llama el unigénito de Dios. Ahí Cristo, el verbo, el unigénito de Dios. Esa es una referencia directa a Juan 3:16, y en inglés dice el engendrado de Dios. Literalmente dice engendrado de Dios. ¿En qué parte, Daniel? La que está en negrita. Dice Cristo, el verbo, el unigénito de Dios. El engendrado de Dios. Así es. Wow. Está claro. Dato, ¿no? Que no lo tenía ahora, no lo recordaba. Gracias. Fíjate, la pregunta número 5 dice, ¿desde cuándo Jesús es Hijo de Dios? ¿No? Es desde la encarnación, es desde antes, y nosotros vamos a los versículos, y en Miqueas capítulo 5, versículo 2, nos dice, pero tú, Belén Efrata, eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. Es decir, sus salidas, sus obras, su origen, sus actividades, son desde el principio, son desde la eternidad. Y en Proverbios 8:22, hablando de la sabiduría, hablando de Jesús, Jesús dice que Jehová lo poseía a él. Él estaba en Jehová en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Y ahí nosotros vemos en Hebreos capítulo 1:5 que dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el Padre, y él me será a mí hijo. Y esto en respuesta a la pregunta del versículo 4, que dice que Cristo hereda un nombre más excelente que los ángeles. Y dice, ¿por qué? Porque a cuál de los ángeles de Dios dijo jamás, ¿no? En ese sentido, Cristo hereda un nombre, y uno hereda las cosas del Padre, ¿no? Entonces Cristo, como hijo, hereda el nombre del Padre, y esto es algo que ninguno de los ángeles tuvo, dándonos así a indicaciones y a entender de que Jesús es el Hijo de Dios desde la eternidad, desde el principio, ¿no? Buenísimo, Daniel. Pensaba en Miqueas 5:2 y pensaba en la historia de Mateo capítulo 2, de los reyes que van a hablar con Herodes, y de la pregunta de cómo sabemos de qué iban a hacer. Y vinculan el pasaje con nacimiento, el de las salidas son desde el principio, con el saber de qué iban a hacer, ¿sí? O sea, ¿desde cuándo Jesús es Hijo de Dios? Hay un momento, ¿sí?, de que su salida, su origen es desde el principio. Y está bueno lo que presentás, ¿no? De esto de que al nacer posee, ¿no? O sea, recibe por herencia todos estos dones que ni los ángeles, ¿verdad? A los ángeles jamás se le dijo eso. Pregunta 6. ¿Cómo es descrito el proceso por el cual Dios tuvo un hijo? Y está la referencia completa de Proverbios 8, 22 al 30. Por cuestiones de tiempo voy a leer hasta el 24, pero les recomendamos leerlo completo. Dice, Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Desde la eternidad tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de muchas aguas, ¿sí? Y vas a ir explicando antes del polvo del mundo, etcétera, etcétera, pero vuelve a este concepto de cómo es descrito el proceso como engendramiento.
Y es muy interesante porque lo pone también en conceptos que uno lee, bueno, Génesis 1.1, en el principio creó Dios, Juan 1.1, en el principio era el verbo, y acá nos dice que el principado, la eternidad la tuvo desde el principio, desde antes de la tierra, hay un principio antes de la tierra, pero en los tiempos de la eternidad dice, antes de los abismos, antes de la creación, Cristo fue engendrado, o sea, la sabiduría fue engendrada. Y una cosa no se contradice con la otra, ¿sí? Uno está viendo como varios principios acá, pero es en los días de la eternidad, es antes de la creación, no es un ser creado, en el momento donde Cristo tiene existencia. Y en Juan 16:27 dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte porque por esto creemos que has venido a Dios. Y, y es como que están como en dos momentos distintos, aunque no se aprecia por ahí en este pasaje, pero hay un momento que él sale de Dios y él has venido de Dios, ¿sí? Y lo va haciendo más claro en los siguientes. Juan 17:8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y en verdad han conocido que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Nuevamente esto de sale y viene a la tierra. Y en Juan 18:37 dice, Pilato entonces le dijo, ¿acaso tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Es como dos momentos distintos, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, ¿sí? Hay un momento donde él nace, donde es engendrado, donde sale de Dios, y hay un momento donde él viene de Dios a la tierra, ¿sí? O sea, donde ya tiene existencia, pero nuevamente aparece la existencia de la humanidad como hombre. Y nuevamente el proceso es ese, ¿no? O sea, el salir de él, el nacer de él, el ser engendrado. Que no está explicado, o sea, la Escritura nos presenta cómo es ese proceso de engendramiento, pero sí sabemos que salió de él. O sea, lo concreto y claro es eso. Lo demás, bueno. Ujú. Nota 5, perdón. Y la nota 5 parece una repetición a una cita de Waggoner. No sé si es en la misma época, pero la sierva de Dios dice, una ofrenda completa ha sido hecha, porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. No un hijo por creación, como lo son los ángeles, tampoco un hijo por adopción, como es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado en la imagen expresa de la persona del Padre, y en todo el resplandor de su majestad y gloria, uno igual con Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad, y esto está en Señales de los Tiempos, 30 de mayo de 1895. La que yo decía era, estaba pensando recién, Cristo y su justicia, de 1889. Lo vuelve a presentar la sierva como hijo engendrado, pero ahora lo coloca en vínculo con otros hijos, ¿sí? Es decir, no pone como un título, no dice, bueno, estos son hijos que vienen a través de distintos procesos, pero este no tiene nada que ver, ¿no? Este es un título. Era alguien que era igual a Dios, pero le dijeron, bueno, ahora sos hijo y listo. Tenés la obra de teatro, este es tu título. No, lo pone en vínculo de aquellos que también tienen una existencia, ¿sí? Un momento de aparición en la historia. Y sin Sí, embargo lo ponen en un vínculo más cercano, tal vez que nosotros como creación, o sea, los ángeles como creación, donde se dice la palabra y aparecen, o nosotros que recibimos la adopción de hijos. sí, ella lo deja súper claro. Es Sí, hijo, no por creación. Es hijo, no por adopción. sí, Es hijo por engendramiento. Ya no está. hay mucho más. Así es, así es. Pregunta 7. Dice, ¿a quién Dios constituyó heredero de todo? ¿Por medio de quién hizo el universo y en qué orden se dan estas dos acciones? Y en Hebreos capítulo 1-2 nos dice que en estos postreros días Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Así que nosotros vemos que Dios constituyó heredero a Cristo. ¿Y el heredero quién es? Es el Hijo, o los hijos, ¿no? Lo Así natural es. es que, lo natural, el orden natural de las cosas es que son los hijos los que heredan. Entonces nosotros vemos que Dios hace el universo y que constituye a su Hijo como heredero. Pero fíjate el orden en que está aquí nomás en Hebreos capítulo 1-2, dice que lo constituye heredero e hizo el universo, ¿no? Ya insinúa un orden que lo vamos a ver continuado más adelante.
Pensaba mientras vos decías eso en Abraham y su siervo, ¿no? O sea, ¿quién me va a heredar? ¿Me va a Así heredar es, mi siervo, Elías? así es. Es un hijo el que me hereda, no es un siervo. Exactamente, exactamente, exactamente. En Colosenses 1:15 al 17 dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Y quizás aquí el punto principal es de que eh, antes habíamos visto que el Padre es el origen de toda existencia, es la fuente de todo ser. Pero ahora nos dice que es el Hijo el que lo hace. Entonces vemos que el Padre es la fuente, que por su voluntad nosotros existimos, que Él es la fuente y el origen de todo, pero el que ejecuta o el que lo hace es el Hijo. Y eso no es solamente lo único de destacar, sino que todo fue creado por Él y para Él. Y aquí viene la herencia, ¿no es cierto? El concepto de la herencia. Entonces, en el primer acto creador que Jesús hizo, en el primer acto creador que Jesús hizo, eso era para Él, era para Él. Por lo cual nosotros vemos y confirmamos aquí el punto de que primero es constituido heredero y después hace el universo. Y nosotros vemos esto en Salmos capítulo 2, versículos 7 y 8, cuando se revelan los reyes de la tierra, ¿no? Se revelan los reyes de la tierra y Jesús dice, yo publicaré el decreto, yo voy a hacer conocido lo que el Padre me dijo. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tuyo, te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Eh, Algunos confunden de que el decreto consiste en declararlo hijo, pero no. El decreto es de que le da por heredad las naciones. Ese es el decreto, y ese decreto, esa palabra, está basada en la condición de que fue engendrado. Porque él es engendrado, hereda todas las cosas, ¿no? Wow. Eh, entonces, entonces, la condición de heredero de todo existe a partir del engendramiento. La condición de recibir todas las cosas existe desde el momento en que viene a ser hijo. Antes de que existiera todo lo creado por Cristo, ya era de Cristo. Porque es heredero, porque es el hijo. Y hay una nota ahí, la nota número 6 también Sí, nuevamente, ¿no? dice La así. de Patriarcas y Profetas. Así es, dice, el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. ¿Quién es el que obró? El El Padre. Padre. El soberano, que no estaba solo. El soberano, que no estaba solo, así es. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Los ángeles son los ministros de Dios, irradiando la luz que constantemente dimana de la presencia de él y valiéndose de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el ungido de Dios, la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria y sustentador de todas las cosas con la palabra de su poder, tiene la supremacía sobre todos ellos. Un trono de gloria excelso desde el principio era el lugar de su santuario, una vara de equidad el cetro de su reino. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y hermosura en su santuario, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Es interesante porque ella empieza hablando y diciendo de que el Padre obró y hizo todo por medio de los hijos. Y después salta a los ángeles y dice que los ángeles hacen su voluntad. Pero después ella manifiesta claramente la Pero, necesidad de hacer la distinción. Pero el Hijo es diferente. ¿Por qué? Es la imagen misma de su sustancia. Es el resplandor de la sustancia de quién? Del Padre. del Padre. El Padre es el punto de referencia, la imagen misma de la sustancia del Padre. Es el resplandor de su gloria. ¿De la gloria de quién? Es el resplandor de la gloria del Padre. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Del poder de quién? Del Padre. Entonces la sustancia es del Padre, la gloria es del Padre, el poder es del Padre en Cristo. Sí, ¿no? Los demás están irradiando la luz. Los otros la misma imagen. Es el resplandor. No irradia Así nada. es, así es, Está dándolo. así es. Eh, Lo tiene por herencia. pregunta. Totalmente. Totalmente. Y digo, también una de las grandes discusiones entre los ángeles y Dios por medio del Hijo, ¿no? O sea, Así es. era algo que no se estaba explicando y por eso es que en uno de los versículos que leímos hablaba acerca. ¿A quién de los ángeles dijo esto? ¿A quién les dijo, no? Adórenle.
Este es mi hijo. Pregunta 8 y vamos a eso. No, no me quería ir para atrás porque vamos a seguir hablando. ¿Cómo Dios llama a su hijo en el siguiente versículo? Gran discusión. Hebreos 1:8, más al hijo, o sea, el padre, más al hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Cómo llama Dios a su hijo? Lo llama, oh Dios. Dice de esa manera, ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué lo llama oh Dios? ¿Por qué del Hijo? Si habíamos visto que hay un solo Dios verdadero, si habíamos leído que hay una sola fuente, un solo origen. Ahora, ¿por qué nos plantea esto? Es como, nuevamente, ¿estamos hablando de dos? ¿Será que entramos nuevamente en conceptos de coigualdad en título? Bueno, pregunta 9 lo Sí, resuelve Daniel. sí, y vos fíjate que preguntan, ¿no? ¿Cómo tuvo Cristo ese nombre, ¿no? El nombre de Dios, ¿desde cuándo? Y en Hebreos 1:4 nos dice, hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El nombre que se hereda es el nombre que tiene el Padre. Claro. Así que eh, eso nos pasa a todos. Nosotros tenemos el nombre que nos puso nuestro Padre. Tenemos el apellido, que es el nombre de nuestro Padre, y el nombre de pila es el nombre que nos puso nuestro Padre. Pero Eh, da la impresión de que el hombre tiene que exaltar ese nombre porque heredarlo es rebajarlo. Da esa impresión, ¿verdad? Como que en la sí, lectura ese es uno tiene el, que forzar, es Dios, pero hereda, no, no, pero es Dios, ¿no? Y da sí, la impresión es de la que mentira de la heredarlo es algo serpiente. Hay menos. vida en ti mismo. Claro, Hay vida en ti wow. mismo. Es la mentira de la serpiente, digamos. Y, digamos, se nos dice que es un nombre superior al de los ángeles. Y el nombre del Padre es Jehová, y aquí se lo llama Jehová. El nombre de Dios es Dios. Esto se lo llama Dios, por heredad, ¿no es cierto? Y En Isaías no dice que a otro no va a dar su nombre ni a escultura, o sea, se lo está dando a su hijo porque su hijo es por herencia. así es. No lo obtienen los ángeles, no lo obtienen, no, es por medio de Otro no lo herencia. tiene. Uh-huh. Por medio de herencia, así es. Eh, y ahí hay un tema interesante con el versículo de Isaías, pero bueno, nos Sí, abrimos sí, sí. largo. Sí, 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 no, no. Eh, No vamos a seguir metiéndonos en la hoja, sí, sigamos las ramas. sí. Salmos capítulo 45, versículos 6 y 7 dice, tu trono, Dios, es eterno para Par- siempre, cetro de equidad es el cetro de tu reino, amaste la justicia y aborreciste la maldad, por tanto Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y nosotros vemos que el Padre le dice, esto lo citamos en el versículo anterior, pero ahora nos vamos a Salmos, también está en Hebreos capítulo 1. El Padre le dice, tu trono, oh Dios, y le dice, porque amaste la justicia y aborreciste la maldad, el Dios tuyo, te ha ungido con una de alegría más que tus compañeros. Así que nosotros vemos que no hay ninguna incompatibilidad en el pensamiento de Pablo y de las Escrituras, de que Cristo, el Totalmente, engendrado de Dios, sea llamado Dios y de que tenga un Dios sobre sí, de que tenga un Padre, de que tenga, que haya recibido la vida, que sea el engendrado de Dios, ¿no es cierto? Entonces Cristo obtuvo este nombre de Dios por herencia. ¿Desde cuándo? Si es por herencia, ¿desde cuándo es un nombre? Desde el engendramiento. Desde el engendramiento tiene este nombre. y eso, creo que la referencia de Éxodo 23-21 la pasamos, pero bueno, ahí estaba el tema de que a su ángel, el ángel de Dios, el nombre de Dios estaba en él. Sí, esto es importante en relación a lo que Así hablábamos es. de Isaías también. Pero me gustó el del Salmo, porque también está citado en Hebreos. Yo me acuerdo que cuando leí la escuela sabática en su momento de la revisión, te lo agregué el versículo 9, pero después vi que estaba citado el Salmo. Y si bien parte para otro lado, o sea, esto que vos planteas no es incompatible. Que Jesús sea Dios no es incompatible con que Jesús tenga un Dios, porque dice el Dios tuyo. ¿Sí? Sé Así que es. salimos para otro lado, pero cuando Jesús dice voy a mi Padre y a vuestro Padre, voy a mi Dios y a vuestro Dios, o que como en Apocalipsis 3:12 Él va a poner el nombre de su Dios en nosotros, no es incompatible a que Él sea Dios, ¿sí? Porque lo está recibiendo por herencia. Pero digo, a veces esto choca con algunos conceptos que uno tiene y está bueno que choque con nuestros conceptos, pero no con lo que dice la Biblia, que la Biblia armonice, que todo eso tenga sentido. Y Exactamente. Perdón, y quizás volviendo anterior al versículo de Éxodo, fíjate que Jesús es Dios, ¿no? Pero fíjate cómo o sea, dice, el Padre lo llama Jesús Dios, pero fíjate cómo lo explica Éxodo. Mi nombre, dice el Padre, está en él.
Es decir, el nombre de Dios sigue siendo el nombre del Padre, pero está en Cristo, ¿no es No cierto? son dos, no son dos. Ahora es el nombre de él. Sigue siendo el Wow. nombre del Padre, pero está en Cristo, por herencia. Está en Cristo y lo llama, pero es el nombre del Padre. Es mi nombre, dice el Padre. Ese nombre es mío, lo tiene él por herencia. Está buenísimo el punto. No lo había sacado ese. Eh, Pregunta 10. ¿Qué habita en el Hijo de Dios? ¿Y por qué? En Colosenses 2.9 nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es lo que habita en el Hijo? Toda la plenitud. Todo lo que es de la deidad, de la divinidad, habita. Pero ¿por qué habita eso? Un poco que Pablo lo presenta en el capítulo anterior, Colosenses 1.19, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Un poco como lo que vimos en los pasajes anteriores, cuando dice, por ejemplo, en Salmo 45.7, por tanto Dios, el Dios tuyo, te ha ungido, ¿sí? Porque además lo veo más desde el deleite, desde el placer, del estar feliz. Tú eres mi hijo amado y en ti tengo contentamiento, ¿no? O sea, es alguien en el cual el Padre, perdón, como dice Proverbios 30, 8:30, que dice que era su deleite de día en día, ¿sí? Es algo que le agradaba al Padre esto, y nuevamente lo recibe por herencia, ¿sí? Hay otro pasaje hablando acerca de la vida, dice, por cuanto el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es al Padre el que le agrada y el Hijo recibe, por esa alegría del Padre, recibe esa plenitud. Ujú. Que no nos vamos a meter acá a hablar acerca de toda esta cuestión de qué significa que lo reciba, pero sí tener el concepto este de que habita porque al Padre le agradó. Y en Mensajes Selectos tomo 1, página 348, que yo no sé si esta cita te la agregué en otra parte de la lección y después no sé si la vi varias veces, así que seguramente la vamos a ver repetida varias veces esta parte y está buena. Dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No se especifica aquí la vida física, sino la inmortalidad, la vida que es exclusivamente la propiedad de Dios. El verbo que estaba con Dios y que era Dios tenía esa vida. Digo, quedándonos con esta partecita, está ¿De interesante quién es ya para... propiedad? ¿De quién es propiedad del esa Padre, vida? del Padre. Es Es muy mi bueno. nombre está en él, es ese concepto. Es un poco lo que leías esto de que el único que tiene inmortalidad, ¿no? Cuando habla de esto de el único que tiene es el Padre y el Hijo, porque estaba con Dios y que era Dios, o sea que tenía su nombre, tiene esta vida, que es propiedad del Padre. La vida física es algo que recibe cada individuo, lo separa. No es eterna ni inmortal, pues la toma de nuevo de Dios, el dador de la vida. El hombre no tiene dominio sobre su vida, pero la vida de Cristo no era prestada, nadie podía quitársela. Yo de mí mismo la pongo, dijo él. En él estaba la vida, original, no prestada, no derivada. Esa vida no es inherente en el hombre, y acá nos rompe el esquema, porque siempre usamos esa cita para hablar de la inmortalidad o de la eternidad del Hijo, pero dice, puede poseerla, el hombre puede poseerla solo mediante Cristo. Es decir, ahora el hombre también podría decir, en Cristo tengo vida original, no prestada y no derivada, y eso no implicaría que sea Una eterno, existencia o eterna sea, que para no el tenga, pasado. que no tenga existencia. No puede ganarla. Les es dado como un don gratuito si cree en Cristo como su Salvador personal. Pero esta última parte es la que a mí me explota la cabeza, porque uno se parte en cuestiones místicas y dice la sierva, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la fuente de vida abierta para el mundo. Entonces, lo pone concreto. ¿Qué es la vida eterna? Conocerlo. Por eso es diferente de la vida física. Tiene que ver ¿Será con así para el una... Hijo también? Yo creo que sí. O sea, dice, esta es la fuente. Así es. ¿Qué otra vida puede tener? Esa es la vida original. Digo, entramos en cuestiones de aspectos místicos, de qué, Espirituales, qué es sí. lo que sea un rayo de luz, qué es lo que recibe el Hijo que nos lo da a nosotros. Es eso. Y lo define ella, no es que anda con especulaciones. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y que te conozcan y que conozcan al Hijo, ¿sí? Al único Dios verdadero y a Jesucristo. Ujú. Tremendo. Fíjate la pregunta Pregunta 11 11. dice, sí, ¿qué es el Hijo en relación a su Padre Dios y a la creación? Hebreos 1.3 nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces,
¿Qué es el Hijo en relación a su Padre? El Hijo es el resplandor de la gloria del Padre. El Hijo es la imagen misma de la sustancia del Padre. Y en Colosenses 1:16 nos dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Entonces vemos que ¿qué es el Hijo en relación a su Padre Dios y a la creación? Cristo, en relación a su Padre, es el resplandor de la gloria del Padre, es la imagen misma de la sustancia del Padre. Pero en lo que se refiere a Cristo, en su relación con las cosas creadas, Cristo es el creador del hombre. Cristo creó todas las cosas y fueron creadas por Él y fueron creadas para Él. Y aquí es como que a medida que nos vamos acercando al fin de la lección, es como que tenemos que juntar todo después, ¿no? Cómo empezamos, porque parecía que era solo el Padre al principio, pero empezamos a ver de que todo lo que tuvo existencia en realidad tenía un propósito, fue hecho no solo por el Padre, sino por alguien más, y tenía un propósito específico, ¿no? Y ahí está el medio por el cual el Padre Las está cosas vienen a manifestando ser. todo lo que Él es. O sea, se hace Así es. visible a través de su Hijo. Presenta cómo es Él a través de su Hijo. Crea todo por Él y para Él. O sea, no hace nada para sí. Es un poco explicándonos, creo que otra cita que vamos a leer más adelante, de cómo es ese modelo, ese circuito de beneficencia. Pregunta 12. ¿Cómo es referido Cristo en los siguientes versículos en relación a la creación? Nuevamente, 1 Corintios 8:6, leímos la primera parte, mas para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas. Esto ya lo tenemos súper sabido por la primera parte de la lección, pero en la segunda parte dice, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. ¿Sí? Hay un del cual o de quien y un por el cual o por medio de quien. ¿Sí? Y la siguiente referencia en la versión 60 no está. En la Reina Valera Gómez aparece en la versión del Jubileo y aparece o sea, de la manera que está expresado ahí, aparece también en el Textus Receptus, en el griego. No sé por qué no está en la 60, me llama la atención, pero si uno va al griego aparece. Dice, y de aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas, y hasta ahí va tu versión, tal vez si está leyendo la 60, pero en la Reina Valera Gómez agrega, que creó todas las cosas por Jesucristo. O como dice también en la versión de Jubileo, que creó todas las cosas por Jesús el Cristo. Es decir, hay un medio por el cual Dios crea las cosas. Creo que tal vez el concepto que quedaría, si no está a ese punto, es como que es un Dios general, un gobierno que crea todo. Pero al presentar a Jesús es una fuente y que crea a través de un canal, ¿no? Hay un medio por el cual. Y armoniza con lo que dice Pablo. Por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Y en Juan 1:3 vuelve al mismo concepto donde dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero es como que uno tiene que estar escarbando un poco este concepto de ¿Cristo es creador? Y ahí están las discusiones. No, pero el Padre es creador. No, pero el Hijo. Y si acá dice que el Hijo está... Ahí dice que por Él fueron hechas. O sea, no fue por el Padre. Pero sí, claro. Y encuentra uno la armonía en ver de que hay una fuente, un origen de todo y alguien que está mediando en todo esto. Y vamos a ver que no es solo mediador de la creación, pero en este concepto estamos viéndolo al Hijo participando como compañero del Padre, ¿sí? Con Él estaba yo ordenándolo todo. También podemos ver Proverbios, ¿sí? Está ahí constantemente. Así es. No, y lo interesante es que este por el cual todas las cosas son por Cristo, por medio de Él, el por medio, de ahí viene la palabra mediador, ¿no es cierto? Por medio, mediador. Mirá. O sea, es la misma. Cuando vemos mediador del nuevo pacto, es la misma. Es por medio, es esa palabra, es ese mismo concepto. Entonces tenemos un origen de todo ser, una fuente de toda existencia, y tenemos un mediador, un por medio, del cual son todas las cosas y para quién son todas las cosas, ¿no? La nota la había adelantado, la había spoileado, decía toda la gente, es página 12, párrafo 3, dice, pero apartándonos de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar
Nada hago de mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de vida, de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, ahí haré la otra pata que habíamos visto recién, por medio de Cristo, por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozoso servicio como una marea de amor a la gran fuente de todo. Y así por medio de Cristo se completa el circuito de beneficencia, que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Y esta cita la hemos visto en varias lecciones, vincula muchos aspectos. El punto acá que queremos hacer foco, como dice la pregunta, ¿sí?, es cómo ha referido Cristo en estos versículos, cómo ha referido en el contexto de la creación. Cristo recibe las cosas para dar. Cristo es el medio. Por medio del Hijo va, por medio del Hijo vuelve a la fuente de todo, ¿sí? Cristo es el medio por el cual fluye la vida de Dios, y el hecho de que Cristo sea el medio está representando el carácter de Dios, ¿sí? O sea, está representando que la función de Él es dar, ¿sí? Vemos constantemente eso en Él. Y hay una cita, creo que el libro de la educación, donde dice que toda la naturaleza también nos presenta eso, que todo es dar. Ningún árbol da para sí mismo, nada da para sí, pero en el Hijo lo vemos completo, lo vemos concreto y lo vemos en su manifestación plena como es nuestro Padre. Y de esta manera, no sé, Daniel, sé que de esto vamos a charlar acerca de Sí, pactos, de carácter, está para hablar de todo, pero estamos llegando al final de la lección y nos empezamos a meter en otro aspecto acerca de Cristo y cómo también es un mediador. así es. Y ese por medio fluye la vida y por medio de él la alabanza, ese por medio de la cita y de los versículos que hemos visto antes, se traduce o tiene un término específico por el cual se manifiesta, y es la palabra mediador. Nosotros solemos pensar de la palabra mediador en un contexto de pecado solamente, como que hay una ofensa y necesitamos a alguien que nos arregle esta relación, y es Cristo, lo cual es Como verdad, un abogado, como un abogado, exactamente, lo cual es verdad. Lo que pasa es totalmente. que el diseño original o en el diseño de siempre, digamos, Cristo no es solamente eso. Cristo es principalmente y primariamente un mediador de vida, un mediador de bendiciones. Es el por medio del cual llegan todas las cosas. Cuando existe el pecado y cuando el hombre peca, también viene a ser un mediador para reconciliar al hombre. Eh, y de ahí es donde viene este concepto, ¿no? El Tal por vez medio vemos como mediador. perdón, Daniel, tal vez vemos el concepto nada más en la dirección de abajo para arriba, no de arriba para abajo, ¿no? Así O sea, es, así es. tratando La vemos de desde acá aplacar, nomás. claro. Es La como vemos desde necesito acá. pero digo, no es así en la justicia regular que necesitamos al abogado para Para poder aplacar. amigarnos con el juez y que nos saque del problema. Exactamente, exactamente. Lo vemos desde acá, ¿viste? Desde abajo, ¿no? ¿Qué nombre se le da a Cristo en estos versículos? Gálatas 3, 19 y 20 dice: ¿para qué entonces sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por ángeles en mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Noten ustedes qué es lo que nos dice esto, ¿no? Que la ley vino por manos de un mediador, es decir, el que nos dio la ley fue Cristo, pero Cristo fue un mediador, Es que es interesante, decir, ¿no? Porque el abogado ahora nos está trayendo la ley. así es, el abogado nos está trayendo la ley, exactamente, muy interesante punto. Digamos, Cristo es el mediador, y lo interesante es que nos dice que el mediador no es de uno solo. Si Cristo fuera Dios en el sentido de ser la fuente de todo, como en un concepto trinitario, eh, acá este versículo no encaja, digamos, dentro de ese concepto. ¿Por qué? Porque nos dice, un mediador no es de uno solo. Alguien que es por medio implica automáticamente un origen y un destino. Y el por medio es el que conecta. Y no puede haber un Dios y un por medio y nada del otro lado. O no puede haber un por Dios y un destino
sin mediador. Y ese es el punto de que el mediador no es de uno solo. Eh, Quizás no Pero lo nunca llego a dice, expresar pero como lo nunca veo dice, claramente en mi mente, ¿no? pero no hay un solo mediador, ¿no? O sea, sí, sí, pero podríamos decir, un mediador, yo cuando lo leí rápido dice, no, no, no. Ahora bien, un mediador no es uno solo, porque viste está el concepto de que hay varios mediadores. No, acá dice, sí, no es de uno solo. O sea, así es, está mediando a varios, así pero es. Dios es uno. Y en ese contexto está bueno. Es que vos fíjate que el mediador no es de uno solo, nos está diciendo de que las partes no son dos, las partes son tres. Acá, Entonces pongamos, total, en un lado tenés a la humanidad, y en el otro lado, ¿a quién lo tenés? En este versículo lo tenés a adiós, Dios. uno. Exactamente, entonces te queda Cristo como el por medio, del cual nos llega la vida, nos llegan las bendiciones, nos llega el perdón, nos llega la misericordia, nos llega la justicia de Dios. Eh, y es como que vayamos al modelo trinitario. Hay un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí, en esa definición, sacaste el mediador, lo tenés mediador. Tenés uno que, Entonces, o tenés uno que lo hace, pero que en realidad es parte de. O sea, no terminás de identificar ese es que es el conjunto. mismo ser. Y justamente cuando dice un mediador no es de uno solo, ahí implica tres. Cuando dice que no es de uno solo, sí, digamos, en el concepto de la Trinidad tenés a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a la Y al humanidad. hombre, claro. Exactamente. Y tenés dos partes más. Entonces, digamos, ¿en dónde está el por medio? No existe el por medio. No existe el mediador. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 2.5, quizás es muy, muy técnico, ¿no? Pero dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y acá volvemos a este concepto, ¿no? Hay un por medio. Hebreos 8.6, más ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es el mediador de un mejor testamento, que ha sido establecido sobre mejores promesas. Así que nuevamente tenemos las promesas de Dios y el que las efectiviza, las cumple, las hace realidad en nuestra vida, las promesas de Dios, es Cristo, ¿no? Es interesante porque no es que Cristo es el que realiza nuestras promesas, Cristo es el que realiza las promesas de Dios en nosotros, ¿no? Y dice, por causa de esto, Él es mediador del Nuevo Testamento para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que, eh, nada, el mismo concepto que vimos antes, y dice, y Jesús es el mediador del nuevo pacto y a la sangre del procedimiento que habla mejor que la de Abel. Así que nosotros vemos que Jesús es el mediador, es el por medio. Y acá es como que empieza a juntarse los conceptos eh, que veníamos mencionando anteriormente, del Padre como siendo la fuente de todo, el origen, Cristo siendo el por medio de cual todo absolutamente existe y viene a ser, y Cristo viene a ser el mediador de todas las cosas que proceden del Padre, ¿no? El mediador de todas las cosas de Dios. Y dentro de eso está el mediador de la salvación, de las promesas del nuevo pacto, ¿no? Me gustó esto, ¿no? El ida y vuelta, el ida y vuelta. Cómo nos llegan las bendiciones y cómo también se restablece esa relación presentándonos al Padre, ¿no? Porque es por medio de él que conocemos a Dios. Digo, pues uno Uh-huh. podría tener ese concepto de ser el mediador, es el abogado bueno para el juez malo y lo que está haciendo es revelarte, es ser la imagen, el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia. Es eso. Así Y es. En eso consiste la mediación. sí, y hay una cita, ¿verdad? En Sí, el fíjate lo que Evangelismo dice. 4:46. Dice, aunque la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla definitivamente acerca de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el Hijo eterno de Dios, en unión y en unidad con el Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, que era en quien serían bendecidas todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si lo aceptaban. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Antes de que los ángeles fuesen creados, el Verbo estaba con Dios y era Dios. Fíjate que nos dice que, digamos, lo presenta desde el punto de vista del plan de salvación, ¿no es cierto? Pero que nos dice el por medio, Jesús lo es desde el principio. Ella salta directamente a la aplicación actual propia nuestra, ¿no?
de nuestra condición de humanidad caída. Y él nos dice, en el Antejuez nos dice que Cristo era el por medio, el mediador, por medio del cual todas las promesas de Dios nos iban a llegar. Y la promesa a la cual hace referencia es la promesa a Abraham, ¿no es cierto? De que en él serían, dice, por medio de Benditas. Abraham, o en Abraham serían benditas todas las naciones. Bueno, Jesús es el por medio de eso. A Abraham le llega por medio de Jesús, ¿no? Eh, y en ese sentido Cristo es un mediador de justicia, ¿no es cierto? O sea, él envía la justicia, porque dice, creyó a Dios, le fue contado por justicia, ¿no es cierto? Yo Entonces, me quedé pensando un poco en esta cita cuando la leí en cuanto a la temporalidad, que es un poco lo que me gusta de mi profesión. Desde la eternidad era el mediador. Y uno piensa en el pacto eterno o en el concilio de paz y uno piensa siempre en- en lo que implica el concilio de paz o el derramar o que haya muerte. Y esto de que es desde ahí, ¿no? O sea, el mediador del pacto está desde ahí. Hay alguien que está mediando por nosotros desde el principio para uh-huh, que o sea, había un pacto donde el Hijo constantemente iba a ser el canal por el cual iban a fluir todas las bendiciones de Dios eh, y que estaba previo a que tuviéramos existencia. uh-huh. Está bueno esto de lo que decía al principio, hay un sello de la verdad, hay algo que está marcado desde un principio y eso es lo que el Padre desea que reflejar en nuestro corazón, en nuestra vida, desea que nosotros podamos recibirlo también como un sello marcado a fuego. Así fue de un principio, así fue planeado todo. Así es. Nosotros vivimos Es para el nosotros diseño, mismos. Claro, es el el nuestro diseño es, de la creación. lamentablemente recibimos el sello del pecado y vivimos para nosotros. Dios arrancó de esta manera, Dios, Uh-huh, para dar constantemente. Tengo un mediador, alguien que les va a dar, o sea, por medio de él quiero darle todas mis bendiciones. No me quiero reservar nada para mí, hasta a mi hijo les doy. uh-huh. Constantemente. No sé, me gustó esa Tremendo. partecita de la eternidad. Sí, 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 sí. Sí, no, y Y, es tal cual, o sea, nos dice, esto es así desde siempre. y un poco esto de la pregunta 14 y finalizando ya esta lección, que te digo, me parecía más larga y ahora viendo la hora, realmente tenías razón, esta vez iba a pasar rápido. Son conceptos que ya hemos estado leyendo, estudiando, no es algo nuevo y aparte los conceptos que hemos visto hasta acá son bastante concretos en la escritura, no es que tuvimos que rebuscarnos tanto, sino que están ahí, están presentados y es una cuestión también de honestidad nuestra de afirmarlo. Está en la palabra, está ahí. Uh-huh. En la pregunta 14, después de considerar esta lección, ¿qué versículos te resultaron esclarecedores para ver a Dios el Padre como la fuente de quien proceden todas las cosas y a su Hijo Jesucristo como el mediador por medio del cual son todas las cosas? Eh, Hay varios, ¿sí? Y ahí los invito a los hermanos y a las hermanas que nos están leyendo y nos están escuchando desde el chat para que agreguen los suyos, ¿no? Ahí mientras vamos a estar ahí conversando, pero entre medio de que estemos ahí en el chat, yo voy a agregar, bueno, el de 1 Corintios 8:6 lo descartamos porque es el centro de la lección, sí, pero creo que es, como bien dijiste, es la piedra, el de ángulo, es la base para toda la lección. Me gustó mucho el de Primera de Timoteo 2:5, digo, de los últimos que estuvimos leyendo, donde se ve que hay un mediador y hay alguien por medio de que está mediando entre Dios y nosotros, pero no sé, o sea, estaba pensando en algún otro donde se plantea a Dios como la fuente y al Hijo a la vez como mediador, y la verdad que me quedé haciendo agua. Así que, Daniel, Sí, no, tenemos si el te ocurre capítulo algún 1, otro. creado por medio de él y para él. Tenemos Efesios capítulo 3, versículos 9 o 10 creo que era, donde 9, que nos dice que Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Tenemos Juan capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4, que dice que todo fue creado por él y para él. Tenemos Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 5, nos dice que él es el que sustenta todas las cosas, pero nos dice que Dios creó todas las cosas por medio de él, ¿cierto? O por la Eh, palabra de Él, ¿no? Hebreos o, 1:3, que así es la es, o la imagen, palabra de su poder, resplandor, el resplandor de su es de Él, gloria. es la fuente. Así es, así es. Entonces es como que se nos presenta al Padre como fuente, pero hecho por medio de Cristo, ¿no? Perdón Esos que te son los hice trabajar versículos que en me el vienen. último. No, no, está todo bien. Esos son los versículos que me vienen así en la mente rápido, ¿no? Juan capítulo 1, del 1 al 3, 4, Colosenses capítulo 1, 16, 17, 18, 19, Efesios 3, 9,
1 Corintios 8:6 que mencionaste, Hebreos 1, del 1 al 4. Eh, creo que ahí están, inclusive Proverbios 8. Inclusive Proverbios 8. Que está ahí, con él estaba yo ordenándolo todo. Estaba con Así es, él, pero está ordenando. Pero. así es. Y lo conectamos con Proverbios 30, ¿no? ¿Quién es el que hacía todo esto? ¿Conoce su Y nombre el y nombre nombre de de su su hijo? hijo? Ahí está. ¿Y a ustedes qué versículo se les ocurrió? Digo, a los que nos están viendo desde la pantalla, ahí los estamos leyendo. Gracias por habernos acompañado hasta acá. La verdad que fue una lección que organiza las ideas. Y creo que esa es la idea un poco de presentar. Sí, a ver cómo se arranca con estos temas. Y ahí está, colocar la base, la piedra, que nos va a ayudar a seguir colocando los otros Expandiendo. fundamentos para poder entender, ¿no? O sea, desde la raíz del tronco a ir hasta las ramas y seguir expandiendo ahora este nuevo concepto que vamos a estar estudiando este trimestre, el sello de la verdad, la relación del Padre y del Hijo. ¿Qué fue lo que más te gustó, Daniel, de esto? Y bueno, también las expectativas y... No, vos sabés que me parece que en esta lección por primera vez pude ver así bien claro la conexión entre por medio y mediador, ¿no? Es como que estaba suelta pero no la había podido verbalizar. Y me gusta eso y me gusta, o sea, no lo hemos visto todavía, ¿no? Pero me gusta el concepto de poder ver al Padre y al Hijo en todo, ¿no? A la relación del Padre y el Hijo en todo. Y de eso hay testimonio bíblico, pero bueno, los invitamos para una próxima presentación para que vean cuál es el texto que prueba ese punto. La verdad que me da mucha satisfacción saber eso, Daniel, porque sé que tenés temas armados respecto a esto en tu canal, respecto al modelo divino. Hay una serie que armaste respecto a este punto, y aún así decís que armando esta lección seguiste expandiendo más. Entonces, bueno, Sí, es un sí, poco también el desafío para nosotros que vamos a leer y vamos a estudiar, de saber que Dios quiere seguir presentando y que podamos ir conociéndole, ¿sí? Que esa es la vida eterna, como habíamos leído en la cita, que esa es la fuente abierta de vida para el mundo, y hoy se nos está abriendo a nosotros. Qué privilegio que tenemos. amén. Así es. Vamos a finalizar entonces, Daniel, ¿te parece orando? Sí, Y les agradecemos a cada uno por habernos acompañado hasta acá. De manera reverente los invitamos para orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, te quiero dar las gracias por esta bendición que nos diste en tu palabra, de poder conocerte. Gracias, Padre, por esta fuente de vida que abriste ante nosotros en esta hora, de poder entender, Padre, de forma concreta lo que está en tu palabra, de haber, por medio de tu Hijo, sacado el velo en nuestro corazón para poder conocerte a ti y a tu Hijo Jesús. Padre, que esta relación que nos presentás tan claramente sobre ti y tu Hijo, Padre, se pueda grabar también como un sello en nuestro corazón y poder verlo, como decía Daniel, en todo, que podamos verlo en cada aspecto y que produzca, Padre, sanidad en nuestra vida, restauración y, y, eh, y que ese nombre bendito, Padre, sea también grabado en nuestra frente, Padre. En el nombre de Jesús, ruego por cada uno de los que está aquí presentes para que puedan también en ti ingresar en este reposo y saber que tú eres el que nos santificas por tu Hijo, Señor. En nombre de Jesús, amén, Señor. amén. Daniel, un abrazo gigante, Buenísimo. que tengas un Bueno, muy feliz sábado y lo mismo para todos. bueno, gracias igualmente. Feliz sábado para todos y bendiciones. Chao. Chao, chao.